La Fundación Cisneros y Venevisión presentan La Aventura Humana. Su explotación cambió al mundo y desde entonces es la principal fuente de energía, un recurso indispensable, además por los derivados fundamentales que provienen de él. Hoy, en La Aventura Humana, haremos un recorrido por la historia del oro negro. La historia del petróleo se divide en dos grandes etapas. La etapa en la que el petróleo afloraba, salía del subsuelo hacia la superficie, y la etapa en la que el hombre aprendió a extraer petróleo. En esa primera etapa de la antigüedad, donde el petróleo afloraba, se le daba un uso determinado, restringido. Hay una anécdota muy interesante según la cual Juana la Loca, la madre de Carlos V, manda a pedir desde la isla de Cubagua una botellita, lo que llamaban el Stercolis demonis, para curar la gota de su hijo Carlos V. La gota es una enfermedad típica de los reyes y es que se les hincha el dedo gordo del pie derecho o izquierdo. Allí le untaban petróleo y Carlos V conseguía cierta mitigación de los dolores. En la antigüedad se utilizó el petróleo para carenar los barcos. ¿Qué es esto? Carenar los barcos. Las juntas de madera, en donde ocurría la junta, se untaba petróleo y funcionaba como un cemento impermeable, de modo que fue importante para las embarcaciones, para la construcción de las embarcaciones. También fue importante en una técnica bélica, el fuego griego. Se lanzaba una mopa untada de petróleo en la punta de una flecha, se lanzaba con el arco y en lo que caía en una tierra mojada, explotaba una bola de fuego. Son usos que en la antigüedad se le daba al petróleo. Hay testimonios de esto en muchísimos libros, entre otros la Biblia y en otros libros de los griegos, donde ya había una utilización del petróleo. Incluso algunos pensaban que para usos medicinales lo untaban y le atribuían algunos poderes curatorios. También se utilizaba para untar a las bestias, a los animales, y al parecer esto ahuyentaba la plaga que los hostigaba permanentemente. De modo que vamos a tener presencia del petróleo en la antigüedad, y cuando América se incorpora a el mundo occidental a partir de 1492, pues también vamos a encontrar afloramientos naturales del petróleo. ¿Dónde estaban fundamentalmente estos afloramientos naturales? Ya mencioné Cubagua, pero he podido mencionar también el lago de asfalto de Guanoco en Venezuela, que era y es el lago de asfalto más grande del mundo. Ese es un afloramiento natural de brea. También hay un gran lago de asfalto en Trinidad y dos lagos de asfalto en California, en los Estados Unidos. De modo que había afloramientos. También ocurría que con los terremotos, cuando se movían las placas sísmicas, por alguna de las rendijas que quedaban, afloraba petróleo de manera natural. Todo este es el periodo en que el hombre no sabe cómo extraer petróleo y además todavía tiene muy pocas aplicaciones. Hay una anécdota muy simpática cuando al doctor José María Vargas, ese eminentísimo venezolano, le mandan un frasquito con un líquido negro desde Pedernales.
y él hace el examen completo químico de ese frasquito de petróleo y dice que pudiera ser muy útil en un futuro para la humanidad y que debía estudiarse las posibilidades de su uso. Incluso sugiere Vargas que el día que eso vaya a explotarse no lo haga el Estado, sino los particulares, y que el Estado tenga la supervisión de la tarea. En muchos sentidos, como siempre, un adelantado. Y después hay un punto de inflexión muy, muy importante, y es cuando el hombre aprende a extraer petróleo. Eso va a ocurrir en 1859 en Titusville, en Pensilvania. Es la historia del coronel Edwin Drake. Les relato la historia. Unos geólogos más unos empresarios de Stanford contratan a Drake para que en la zona de Titusville, donde hay unos afloramientos naturales, él intente extraer petróleo de manera exprofesa. Para eso se les prende el bombillo viendo una torre de sal en una vitrina en una tienda en las calles de Nueva York, una foto. Y dicen, ¿por qué no trasladamos la torre de sal? Le colocamos un tubo que vaya bajando por las profundidades. A ese tubo le ponemos agua, a su vez con una bomba manual vamos presionando para que el agua vaya bajando por una parte y suba por otra. Bueno, esto lo intentaron centenares de veces hasta que los empresarios que estaban financiando esta aventura decidieron suspender la operación y le mandan una carta a Edwin Drake. En ese entonces las cartas entre Nueva York y Titusville tardaban una semana. Ocurrió que en el interín entre que llegaba la carta que le decía que suspendiera las operaciones, él encontró junto con sus sobrinos que el petróleo subiera. Y allí pasan una de las cosas más curiosas del mundo. No habían previsto dónde guardar el petróleo. Tenían unos cubos a mano y los guardaron allí, pero seguían bombeando y salía petróleo, y entonces se fueron al almacén más cercano y preguntaron, ¿qué envase hay aquí? Y le dijeron, bueno, ahí están los barriles de arenques. Los arenques son como nuestras sardinas. Y llévatelos, les vendieron todos los barriles de arenques que tenían. Ese barril tiene 159 litros, contiene 159 litros. Bueno, desde entonces, cuando nosotros decimos un barril de petróleo, estamos hablando de la medida de 159 litros por aquellos barriles de arenque. Y después se presentó otro problema. Ya tengo los barriles llenos, ¿cómo los transporto? Los montaban en unas carretas y los barriles se iban en el vaivén botando todo el petróleo. Entonces tuvieron que hacer lo siguiente, ponerle unos rieles de acero a las carretas de manera de que las ruedas circularan por dos rieles y no hubiese vaivén y los barriles no se botaran. Y entonces va a entrar en escena un personaje central de la historia petrolera del mundo, que es John D. Rockefeller. Es el que diseña junto con sus asesores una manera de transportar el petróleo. Y entonces hacen lo siguiente, piensan en la refinería donde va a procesarse y una canaleta desde un extremo más alto permiten que el petróleo se deslice hasta llegar a la destilería. En ese entonces las canaletas no eran tapadas, eran unas canaletas. Con el tiempo descubrieron que si las tapaban se protegía mejor, no se botaba y están haciendo entonces el oleoducto. Pero esta tecnología que se ha desarrollado incipientemente en Titusville con el coronel Drake, también se conoce en otras partes del mundo muy rápidamente porque las noticias vuelan.
Y en una zona particular de Azerbaiyán, en Bakú, donde abunda el petróleo, comienza a explotarse el petróleo de manera premeditada, profesa. Y ahí entran en juego dos dinastías familiares muy importantes. La dinastía Nobel, que son una familia sueca que va a ser muy importante, primero porque son unos empresarios y además inventores, el padre y los hijos. Y ellos inmediatamente ven una oportunidad y se van a explotar petróleo en Azerbaiyán. Y la familia Rothschild, una familia de banqueros muy importante todavía en el mundo, con muchísima actuación empresarial. De modo que vamos a tener a Rockefeller en los Estados Unidos, a los Nobel suecos y los Rothschild, originalmente alemanes, también ingleses, también franceses, en Azerbaiyán. Y luego van a sumarse empresas familiares en los Estados Unidos, como fue la familia Mellon, por darles un solo ejemplo. De modo que ya tenemos la manera de extraer petróleo, sabemos para qué se usa, y en Venezuela hay grandes indicios de que hay mucho petróleo y se otorgan las primeras concesiones en Venezuela. Estoy hablando de finales del siglo XIX, cuando se otorgan las primeras concesiones venezolanas. También va a ocurrir un hecho de la mayor importancia, y es la creación de la primera empresa petrolera venezolana, que es Petrolia del Táchira, creada en 1878. Petrolia del Táchira va a extender su trabajo de 1878 a 1922. ¿Cómo fue esta historia tan curiosa y tan bonita? En el Táchira había una finca que se llama La Alquitrana, propiedad de Manuel Antonio Pulido, y ocurre el terremoto de Cúcuta y se mueven las capas tectónicas y emerge naturalmente petróleo en esa finca La Alquitrana, lo que era una prueba indudable de que allí había petróleo. Los señores principales de San Cristóbal, Carlos González Bona, Pulido, Pedro Rafael Rincones y algunos otros, forman una empresa que se llama Petrolia del Táchira, envían a Rincones a los Estados Unidos a comprar un taladro, una pequeña refinería. Ese trámite dura entre 1 año y 2 años. Finalmente llegan los aparatos a esa finca, La Alquitrana, en el Táchira, se instalan y empieza la explotación petrolera venezolana de una manera prácticamente artesanal. Allí estaban todos los elementos de hoy en día. Estaba el taladro, estaba el pequeño oleoducto y estaba la refinería. Y comienzan entonces los tachirenses a vender el petróleo, que para ese entonces, repito, no existían los automóviles. ¿Para qué entonces se vendía el petróleo? Para la lámpara austríaca, para ahuyentar la plaga, para carenar las embarcaciones que señalé antes. Tenía un uso muy reducido, pero había un mercado para sus derivados. Antes les hablé del lago de asfalto de Guanoco, que es el lago de asfalto más grande del mundo, alrededor de 40 hectáreas, si mi memoria no falla. Y eso había sido concedido en tiempos de Antonio Guzmán Blanco para su explotación a un norteamericano que había creado una empresa que se llamaba General Asphalt. Estamos ya en 1910 y esta empresa contrata a Ralph Arnold, que es un geólogo norteamericano, que a su vez contrata a 48 geólogos de Harvard, de Stanford, de Yale, y se vienen a Venezuela, porque hay grandes indicios de que aquí hay petróleo. Y en Venezuela los reciben los hermanos Aguerrevere, que son una dinastía de ingenieros venezolanos muy importantes para la época. ¿Qué hacen? Recorren el país de oriente, donde está el lago de asfalto de Guanoco, a occidente, y presentan un informe.
Ese es el famoso informe Arnold de 1912. El presidente de la Shell, que ya era una empresa muy grande en el mundo, una empresa holandesa, inglesa, se entera del informe Arnold, se lo hacen llegar y él decide arriesgarse a invertir en Venezuela con base en el informe Arnold. ¿Qué hace Deterding? Compra la empresa General Asphalt. Y de acuerdo con las indicaciones de Ralph Arnold, la exploración comienza en la cuenca del lago de Maracaibo, en la zona de Menegrande, donde Arnold considera que es donde hay mayores probabilidades de conseguir petróleo. Y eso fue lo que ocurrió en 1914, cuando emergió petróleo para la Shell del yacimiento Sumaque 1. Ahí empieza la historia de la industria petrolera venezolana. Hasta este momento, la inversión es totalmente extranjera, así será por muchísimos años, y el riesgo lo ha asumido Henry Deterding, conocido entonces como el Napoleón del petróleo, porque era un hombre importantísimo en el mundo. Recuerden ustedes que ni Inglaterra ni Holanda tenían petróleo. Ellos tenían que buscarlo donde lo hubiera. Y aquí había un indicio importante de que había petróleo. Mientras tanto, en la zona de Rusia, de Azerbaiyán, ya muy pronto de la Unión Soviética, se va desarrollando el petróleo. Y allá se desarrolla una tecnología que vino a ser muy importante, y es la del buque cisterna. ¿Por qué? Porque desarrollarlo no fue fácil. Si el buque, el compartimiento de petróleo fuese uno solo, el buque se hundiría por el peso de la carga. Se diseña el buque cisterna, que son pequeños compartimientos llenos de petróleo, independientes, de manera de que la carga se balancea una con otra y el buque puede finalmente avanzar, navegar. Eso es lo que va a pasar en el canal de Suez. Allí empieza a cruzar, a navegar los buques cisternas que vienen de las zonas donde se está produciendo petróleo hacia el Mediterráneo. Hay un momento dramático para los empresarios petroleros a finales del siglo XIX, y es cuando Nikola Tesla descubre la corriente alterna y Tomás Alva Edison diseña el bombillo. ¿Por qué esto es una tragedia para ellos? Porque ha surgido una manera de iluminarse distinta a la lámpara austríaca. Ya no es necesario el petróleo, el querosén, para alimentar la lámpara austríaca. Se llevan las manos a la cabeza, creen que van a fracasar, a quebrar, porque no tiene destino lo que ellos están extrayendo del subsuelo. Pero entonces ocurre otro hecho fundamental, y es que en Alemania, Karl Benz y Gottfried Daimler diseñan el motor de combustión para vehículos, y comienza entonces la era del automóvil. ¿Ese automóvil con qué va a moverse? ¿Con carbón? No, va a moverse con petróleo, y empieza también el proceso científico de obtener la mayor cantidad de gasolina de un barril de petróleo. Esto es un proceso que lleva muchos años, pero ya el norte estaba señalado. El petróleo había conseguido un nuevo mercado. A ese mercado del automóvil que ha conseguido el petróleo se va a sumar el de los aviones. Los hermanos Wright en San Luis logran despegar con unas alas y un avión rudimentario de lona, impulsado por el motor de combustión alimentado por petróleo refinado, por gasolina. De modo que también allí va a haber un destino para el petróleo. En el caso venezolano, los primeros automóviles que se recuerdan, se suele señalar que el primero fue un automóvil que le compró Cipriano Castro a su mujer, a doña Zoila Rosa de Castro.
Era un carro, por supuesto, de estampa y rango presidencial, pero muy pronto el empresario William H. Phelps, el primer Phelps que llega a Venezuela, comienza a importar el modelo T de la Ford, que fue el modelo que se popularizó en el mundo, de acuerdo con los descubrimientos, los hallazgos de Henry Ford en la manera de producir de manera eficiente una línea masiva de automóviles, como veremos próximamente. ¿Cuál es el pozo que da inicio a la industria petrolera venezolana? A. Sumaque 1. B. Los Barrosos 2. C. Guanoco 2. Con el petróleo, habiendo encontrado ya un nuevo mercado que es el de los automóviles y los aviones, la exploración petrolera comienza a ser enfebrecida, es lo que podemos decir. Se comienza a explorar en California, aparece Texas en el mapa. Texas fue durante muchísimos años un reservorio de petróleo extraordinario. Podemos hablar entonces de la fiebre del petróleo. Las empresas empiezan a explorar donde puede haber petróleo en el mundo y empiezan las indagaciones en el Medio Oriente. Todavía no estamos en Arabia Saudita, pero ya empiezan las indagaciones en una zona del Medio Oriente. Pero ocurre que vamos ya rumbo a la Primera Guerra Mundial, esa guerra que va de 1914 a 1918. Y allí ocurre un cambio en el patrón energético de las máquinas de guerra, me refiero a los barcos. Pasan de moverse con carbón a moverse con petróleo. Ya en la Primera Guerra Mundial el petróleo comienza a ser un factor de importancia. Vamos a tener además los primeros accidentes petroleros, un incendio en Bakú, en Azerbaiyán, donde, como les he dicho antes, es una de los polos petroleros del mundo, junto con los Estados Unidos y con Venezuela, que todavía está en un proceso de crecimiento. Allí ocurre un incendio de grandes proporciones que enciende las alarmas y va a comenzar el desarrollo de las medidas de prevención en el mundo petrolero. Y también en estas fechas tiene lugar el llamado proceso de Borton. Borton es un químico que trabaja para una de las empresas petroleras y que le han puesto el desafío de desarrollar un proceso de destilación para obtener mayor cantidad de gasolina de un barril de petróleo. Hasta entonces se obtenía el 20% de un barril. Con el proceso de Borton pasa a obtenerse alrededor del 40% de un barril de petróleo. ¿Esto por qué fue tan importante? Porque bajó el precio de la gasolina y pudo masificarse para un mundo que ya entraba dentro de la carrera automovilística. Ya a los trenes iba a acompañarlos en Europa, en los Estados Unidos y en el mundo entero el automóvil que circulaba por carreteras asfaltadas. También de principios del siglo XX va a ser el fin del trust de la Standard Oil. Este es un momento muy importante. El presidente Harry Truman considera que Rockefeller y la Standard Oil tienen un monopolio y que eso dentro de una economía abierta es inaceptable. Ocurre un juicio y el tribunal le ordena a la Standard Oil dividirse en distintas compañías. De ahí surgen buena parte
de las compañías petroleras del mundo, de la división de ese trust que tenía la Standard Oil. Esto abrió las puertas a otros inversionistas en petróleo en los Estados Unidos. De modo que, volviendo a Venezuela, ya hemos relatado cómo es la Shell, la empresa inglesa holandesa, la que inicia la industria petrolera venezolana. No es una empresa norteamericana, es inglesa y holandesa. Los norteamericanos vienen después. Por otra parte, en Turquía se va a crear la Turkish Petroleum Company para explotar petróleo en aquella zona. Y estamos en un periodo entre las dos guerras mundiales, ese periodo que va de 1919 a 1939, cuando Hitler comienza la Segunda Guerra Mundial. En esos 20 años, el desarrollo del petróleo en el mundo va a ser muy importante. Y en Venezuela también. Recordemos que el petróleo venezolano comienza a explotarse cuando gobierna Juan Vicente Gómez. Y el sistema jurídico sobre el que se va a desarrollar es el sistema de las regalías. Es decir, de cada dólar de petróleo exportado, hay un porcentaje oscilante entre el 11 y el 15% que debe ingresar en las arcas nacionales. Esto depende del contrato que se haya firmado entre la República de Venezuela y la concesionaria. Así se va a desarrollar el petróleo en Venezuela hasta que Pedro Manuel Arcaya y Gumersindo Torres redactan la Ley de Hidrocarburos. Esa ley es de 1920. En la próxima parte del programa indagaremos sobre ella. La opción correcta es la opción A, Sumaque 1. Les hablaba en la parte anterior del programa sobre la Ley de Hidrocarburos redactada por Arcaya y Gumersindo Torres. Y además hay que añadir que ocurrió una lluvia de concesiones petroleras. Estas concesiones las administraba personalmente el general Gómez. El mecanismo era el siguiente: le otorgaba una concesión, es decir, un terreno, a un particular, a un amigo de él, a algún miembro de su familia. Y esta persona, que obviamente no podía desarrollar una industria petrolera porque no tenía los recursos y tampoco la tecnología, llegaba a un acuerdo con otra empresa extranjera que sí tenía la capacidad de desarrollar ese campo, ese hipotético campo petrolero. Así se fue desarrollando el petróleo en Venezuela, hasta que con la Ley de Hidrocarburos de 1943, el escenario cambió particularmente. Gobernaba el general Medina Angarita y se aprobaron dos leyes que cambiaron el panorama petrolero venezolano. Me refiero a la Ley de Impuestos sobre la Renta de 1942 y a la Ley de Hidrocarburos de 1943. ¿Qué ocurre con estas leyes? La primera, la Ley de Impuestos sobre la Renta, crea el impuesto sobre la renta en Venezuela. A partir de 1942 o del año siguiente, los venezolanos pasan a pagar impuestos sobre la renta y las empresas petroleras extranjeras establecidas en Venezuela también. Alrededor del 30% de su actividad económica era pechada por la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y la Ley de Hidrocarburos de 1943, central para la historia petrolera venezolana, establece varios parámetros. Primero,
Todas las concesiones otorgadas por la República hasta ese momento comienzan de nuevo. Es un borrón y cuenta nueva. Todas las concesiones comienzan allí y van a terminar, de acuerdo con la ley, en 1983. Tienen 40 años para la exploración y la explotación petrolera en Venezuela. Se establece además una sola regalía, el 16,5% de cada dólar petrolero exportado ingresa al Estado. De modo que Venezuela, de un viernes para un lunes, pasó a recaudar el Estado venezolano de un promedio entre 11 y 15% a la suma de 30 más 16,5, que da 46,5%. Dicho de otra manera, de cada dólar petrolero exportado, el 46,5% se quedaba en el fisco nacional. A su vez, esto va a coincidir con nuevas técnicas de exploración que surgen en el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque con la Segunda Guerra Mundial se desarrolla la sísmica. Recuerden que saber dónde había petróleo era un azar, había indicios importantes, pero no certezas. La sísmica ayudó a que esto pudiese funcionar mejor, a que se ajustaran las técnicas de exploración. A su vez, la gasolina, después del proceso de Burton del que les hablé en el segmento anterior, ya está reinando en el mundo, es la reina de las fuentes energéticas. Y también vamos a tener en el Medio Oriente una disputa empresarial importante en relación con quién puede explotar o quién debe explotar los territorios. Y se firma el Acuerdo de San Remo en Italia y se fija la línea roja. La línea roja la va a fijar un hombre importante en el petróleo que fue Calouste Gulbenkian, quien, siendo un empresario petrolero, dijo, bueno, esta es la línea roja, de aquí para acá lo explota determinada compañía, de aquí para acá la otra compañía. De modo que se crea en el Medio Oriente un mapa, porque podemos intuir, de acuerdo con lo que vengo dicho, que la competencia de las empresas petroleras internacionales por acceder a yacimientos petroleros a través de la vía concesionaria era una competencia feroz, porque la fuente energética central ya para entonces del mundo era el petróleo. Por cierto, Juan Vicente Gómez, también en medio de la circunstancia de las concesiones, tiene la tentación de crear la Compañía Venezolana de Petróleo y la crea a través de unos amigos suyos, de unos testaferros. Él trató de centralizar las concesiones de una manera más ordenada, pero siempre favoreciendo a sus allegados. Llegamos a una fecha también importante, haciendo retrospectiva, y es 1922, de ella no hemos hablado. Es el estallido del pozo Los Barrosos II, que estaba explorándolo allí la Shell. ¿Por qué esto es tan importante? Déjenme tratar de explicarlo. Cuando está el yacimiento y en la exploración se logra tocar el yacimiento, es como un globo de una piñata al que se le clava un alfiler. Sale con enorme presión el petróleo y la presión, si es muy grande, es muy difícil controlarla. Para que ustedes se den una idea, el pozo Los Barrosos II estuvo descontrolado lanzando 100.000 barriles diarios de petróleo durante casi 10 días, hasta que los obreros petroleros lograron colocarle la válvula para cerrar la salida de petróleo. ¿Esto qué trajo en el mundo? La certeza de que en ese momento, en 1922, el yacimiento de petróleo más grande del planeta estaba aquí, en la cuenca del lago de Maracaibo.
Con la Shell explotando petróleo en Venezuela, a la Standard Oil le toca tocar la puerta y va a introducirse en Venezuela a partir de 1925, la Standard Oil de John Rockefeller. En Venezuela va a llamarse la Creole Petroleum Corporation y poco a poco va a ir avanzando, comprando concesiones ya establecidas, concesiones menores, y va a ir sumando un gran territorio. Finalmente, cuando está completo el mapa petrolero venezolano, la mitad lo explota Standard Oil, una cuarta parte la Shell y una cuarta parte la familia Mellon, que eran los dueños de la Gulf, que en Venezuela se llamaba la Mene Grande Oil Company. De modo que con el paso del tiempo, tres grandes petroleras del mundo, dos norteamericanas y una inglesa y holandesa, van a ser quienes exploten, desarrollen e inviertan en el petróleo venezolano. De modo que ese va a ser el mapa que va a desarrollarse en ese tiempo. Recordemos también lo que significó la Gran Depresión de los Estados Unidos con motivo del crack de la Bolsa de Nueva York para Venezuela. Esto trajo unas consecuencias momentáneas, algunos pocos años, pero de gran importancia, porque los Estados Unidos entran en una gran crisis económica a partir de 1929. Esa crisis tiene repercusiones importantes en Europa y en el mundo en general, y en Venezuela también, porque los Estados Unidos limitó, no desapareció, pero limitó de manera importante la exportación de petróleo de Venezuela a los Estados Unidos. Por otra parte, esto trajo como consecuencia que Venezuela comenzó en aquel momento a exportar más petróleo hacia Europa. Vamos a tener de nuevo nuevos hallazgos de petróleo en Texas, vamos a tener turbulencias políticas en Irán con motivo de la explotación petrolera, y vamos a tener un gran indicio en Bahrein. En Bahrein las exploraciones tienden a señalar que allí puede haber petróleo, como en efecto lo hubo. En el gobierno de Eleazar López Contreras, al que no nos hemos referido, las huellas del doctor Manuel R. Egaña y del doctor Néstor Luis Pérez como ministros de Fomento fueron importantes. Recordemos que durante todos estos años de los que venimos hablando, no existe un Ministerio de Minas e Hidrocarburos, sino que el Ministerio de Fomento en Venezuela se ocupa del tema petrolero. Y allí hay una figura muy importante, es la del geólogo venezolano Guillermo Zuluaga, porque Zuluaga va a ser el primero que audita, que fiscaliza en la fuente de los pozos la cantidad de petróleo que están extrayendo las concesionarias extranjeras y que le están declarando al Fisco Nacional. Es decir, Zuluaga y algunos otros venezolanos van a perfeccionar la manera que tiene el Estado venezolano de fiscalizar si lo que las concesionarias están declarando es lo que verdaderamente están extrayendo. Ya entonces, terminada la Segunda Guerra Mundial, Arabia Saudita y Kuwait van a entrar en escena. Y van a entrar en escena porque, entre otras cosas, hay un diálogo importante entre Franklin Roosevelt y el príncipe de la familia Saud, por eso Arabia se llama Arabia Saudita, porque es el país de una familia, por decirlo de alguna manera, y empieza Arabia Saudita a abrirle las puertas a las concesionarias norteamericanas, y algo similar va a ocurrir en Kuwait. Y esto va a cambiar al mapa petrolero mundial, porque hasta ese momento el Medio Oriente significaba un centro de producción importante, pero a partir de este momento va a ser fundamental. De hecho, el mayor productor de petróleo del mundo sigue siendo Arabia Saudita, pero en este momento es cuando empieza ese ascenso paulatino. Como ustedes saben, la inversión petrolera requiere de muchísimo dinero y de mucho tiempo para poder recuperarse
y llegar a niveles de producción como los que tiene Arabia Saudita, de alrededor de 10 millones de barriles de petróleo diarios. Hemos llegado entonces en este recorrido nuestro hasta la Ley de Hidrocarburos de 1943. Recapitulo algunos hechos fundamentales. El Pozo Sumaque 1 en 1914. El Pozo Los Barrosos 2 en 1922. La Ley de Impuestos sobre la Renta en 1942 y la Ley de Hidrocarburos en 1943. En nuestro próximo programa continuaremos con esta historia fascinante del petróleo en el mundo y en Venezuela.